Vamos a hablar un poquito del ingeniero Faber Cano Vargas, residente de Colombia, el cual va a estar tocando el tema hacia una cultura de seguridad y salud laboral en minería. Hablando un poco de la trayectoria de Faber Cano, es administrador en salud laboral y prevención de riesgos laborales, así como máster en sistemas integrados de gestión y máster en prevención de riesgos laborales, también con una especialización en seguridad minera y administrador en salud ocupacional con licencia internacional SST, así como también lo tenemos como entrenador de trabajo seguro en alturas, entrenador de seguridad y salud en el trabajo en labores mineras subterráneas. Tiene 20 años trabajando en seguridad integral, apoyando entre otros al consorcio de Impregilo O, así como también la construcción de la planta hidroeléctrica El Quimbo en Huila, así como también como coordinador CISO de Seguridad y Salud Ocupacional, coordinador de HSE para China United Engineering Corporation, o CUC, en lo que viene siendo la construcción de las termoeléctricas GESELA 3.0 y 3.2. También lo tenemos como director de HS para la compañía Bajo Terra Construction y Minería en los proyectos Minesa y Mubadala. Y también lo que viene siendo Burítica de Continental Gold Colombia. Ya por último, es Paz Gerente Corporativo QHCE en Minera Aris de Colombia. Así que sin más que decir, ingeniero, le damos muchas gracias por estar presentes con nosotros el día de hoy y ya tiene libertad de comenzar su exposición. Bueno, Pablo, muchas gracias, muy amable por la introducción. Más que cualquier otra cosa, estamos aquí precisamente para aportar un granito de arena en esta dinámica que cada uno de nosotros lo hace con mucha pasión. Hoy traigo un tema que conversábamos en días anteriores, de la importancia que tiene la cultura organizacional, la cultura corporativa en los temas de seguridad en el trabajo. Ayer identificábamos precisamente, yo les proyecto aquí pantalla número 2. Me confirman cuando logren ver la pantalla. Me confirman cuando esté la presentación al aire. Sí se ve. Ok, correcto. Sí, se puede ver. Sí. Entonces, conversábamos de esta importancia que tiene el tema de la cultura corporativa. En las conferencias que he escuchado en el transcurso de este magnífico congreso, identificábamos siempre y veíamos cómo una u otra vez nos muestran, nos presentan las diferentes iniciativas, las diferentes metodologías que cada uno implementa en sus diferentes proyectos o se llevan adelante, o los que ustedes ya conocen, que han visto que se implementan en los diferentes proyectos, indistintamente el sector económico en que se emplea. Entonces, de ahí nace precisamente esa pregunta: ¿por qué hay iniciativas o metodologías que son exitosas y por qué en otras partes esa misma metodología no lo es? Y de ahí nació un conversatorio, un discernimiento que nos conllevó precisamente a esto que hoy vamos a conversar. Esto creo que lo manejamos más como un conversatorio que otra cosa. Yo voy a tener el chat abierto para aquellas preguntas que vayan haciendo, me las pueden escribir y de una vez vamos abordando. Entonces, hay algo aquí fundamental, y es primero establecer qué es la cultura. Entonces, como lo vemos en pantalla, eso es una de las definiciones del concepto de cultura que acuña a las Naciones Unidas. Dice que la cultura es el conjunto de elementos y características propios de una determinada comunidad humana. Incluye aspectos como las costumbres, las tradiciones, las normas y el modo de un grupo de pensar a sí mismo, de comunicarse y de construir una sociedad. Miren lo importante de esa última frase, que dicen que es la manera a sí mismo de comunicarse y de construir una sociedad. De eso es el nacimiento de una cultura. De allí partimos para estructurar una cultura. Entonces, después vemos
La cultura organizacional. Entonces, determina que la cultura organizacional, esto es una apreciación de un doctor, el psicólogo Roger Harrison, que realizó un estudio y él concluye que existen 4 tipos de cultura organizacionales. Dice que la cultura organizacional es la personalidad de la organización. Estamos de acuerdo, totalmente. Corresponde a todas aquellas características que le dan su identidad y la diferencian de otras instituciones. Al igual que en una persona, estos elementos también engloban las fortalezas y debilidades de la empresa. Fortalezas y debilidades de la empresa. He ahí, precisamente, si lo vamos teniendo en cuenta lo que hablábamos de la cultura, que es la forma como nos comunicamos y creamos un entorno, aquí vemos que ya nos direccionamos a la cultura organizacional y tomamos los elementos que la engloban como las fortalezas y las debilidades. Sumado al tema de comunicación, ahí están los 3 elementos que de una u otra forma hemos considerado que hacen el factor diferenciador para que una metodología que se implemente en el área de seguridad y salud en el trabajo eh, realmente sea un éxito. Ustedes miran, pero bueno, es que hay una normatividad, hay unos parámetros, hay unos estándares. Sí, sí, como en Colombia, en Perú, en España, hay una reglamentación, una normatividad. Partimos que esa normatividad, esa reglamentación o esos estándares son un punto de partida. Y buscamos llegar, estar allí, dar ese cumplimiento, pero no el hecho de cumplir o el tener un estándar o el cumplir una norma o una reglamentación nos garantizan que realmente la metodología implementada vaya a ser un éxito. Lo único que realmente lo va a determinar es la cultura organizacional y lo vamos a ver un poco más adelante. Puedo que yo esté equivocado y precisamente ese es el motivo de esta conversación. Que sea un conversatorio que podamos participar y sumarnos frente a esta línea de temática que hoy estamos abordando. Entonces, esos son los 4 tipos de cultura organizacional que identifica nuestro doctor Harrison. Dice que una es la orientación hacia el poder, es aquella que está determinada en una organización que no está ceñida, no se ciña tanto a los temas legales, sino que su importancia es posicionarse, ser la número uno y internamente esa cultura también se vive en donde jerárquicamente es inamovible. Entonces, alguno de nosotros hemos estado en alguna otra organización y hemos logrado identificar que dice, ah, sí, está la empresa, funcionaba bajo esa metodología. Otra es hacia las personas, dice, son los tipos de cultura organizacional orientados hacia la persona que buscan entender las necesidades de los funcionarios. Las organizaciones son instrumentos que sus miembros utilizan para cubrir realidades que no podrían satisfacer por sí mismos. O sea, aquí se busca dentro de esa organización empoderar al personal mediante un seguimiento, mediante metodologías de evaluación, mediante capacitación, con el fin de convertirlas en su pilar. Otra es hacia las normas, en donde se hace así porque así está establecido, así lo definimos y pare de contar. Esa es la tercera, dice los tipos de cultura organizacional orientadas hacia las normas y apoyan los procedimientos operativos establecidos. Las organizaciones crean reglas que deben ser llevadas a cabo con el objetivo de cumplir las estrategias impuestas por la organización. Y no es que los procedimientos, ojo con ello, no estamos diciendo en ningún momento que las normas sean malas, que los estándares sean malos cumplirlos, en ningún momento. Lo que no se puede convertir es en una columna inamovible, porque es que así lo hemos hecho siempre y nos ha dado resultados, pero no significa que no haya una forma de hacerlo y obtener unos resultados volviendo eficiente el proceso. Finalmente, dice orientación hacia la resolución de problemas. Dice, los tipos de cultura organizacional orientados hacia la resolución de problemas están basados en datos y en una receta y en una correcta planificación. Suelen responder a las situaciones mediante tareas complejas que implican la toma de decisiones estratégicas. Entonces, siempre nos basamos en buscar la solución, en estar trabajando en pro de ello, en estar en un tema de evolución constante. Ese es el otro tipo de cultura organizacional
que de acuerdo al doctor Harrison tengo establecido 4 elementos que él finalmente adopta. Ahora, dejemos un momento, hagamos un break allí con el tema de cultura organizacional y veamos hoy en día cómo lo movemos hacia el interior de las organizaciones. Hoy por hoy tenemos estrategias de gestión de riesgos para reducir eventos. Casi siempre escuchamos decir, tengo una estrategia, tengo un plan de trabajo, tengo una metodología con el fin de reducir la accidentalidad, con el fin de reducir los eventos adversos, con el fin de reducir el número de eventos negativos que hemos tenido en periodos anteriores. Y no está mal. Esta, por ejemplo, es una, es basada, tiene como base Visión Cero, que ayer lo veíamos en la última exposición del día. Muy similar. Por este lado podemos identificar que tiene 5 fases para reducir los accidentes laborales, estrategias y metodologías. Es uno de los elementos que se aplican. Tiene unas fases. La fase número 1, realizar una auditoría preventiva. La número 2, hacer que los trabajadores perciban el riesgo al que están expuestos. 3, establecer políticas y buenas prácticas preventivas. 4, crear canales que promuevan una comunicación preventiva. Y 5, invertir en tecnología. Para aquellos que conocemos Visión Cero y hemos trabajado con Visión Cero, vemos cierta familiaridad, al igual que otras metodologías. Por el lado derecho, aquí vemos un complemento, dice 10 pasos que te ayudarán a reducir la accidentalidad de tu empresa con el mismo esfuerzo. Les dice del 1 al 10 cómo serían esos pasos a cumplir partiendo de estas 5 fases. Esto es una invitación que nos hacen para aplicar una metodología. Y no es mala, no es buena. Es una metodología que tiene unos elementos base que nos van a servir para reducir la accidentalidad. Ahora, el éxito de ella, volvemos al mismo ejercicio, pasa en la cultura organizacional que se tenga. Aquí más adelante, por ejemplo, esta es otra metodología implementada en Aris Mining, aquí en Colombia. Es basado en el modelo de Visión Cero, con un emblema. Las personas son nuestra prioridad, la seguridad es el resultado de una producción con calidad. Tiene un IBDS, un índice base de desempeño de seguridad, que tiene 6 pilares. Está basado en inspecciones, en unas OPRs, en unos actúa positivos, que es un reconocimiento a las personas cuando cumplen los estándares. Tenemos una OPT, observación planificada de la tarea, que es aquel seguimiento que se hace en campo de los procedimientos. Una actualización constante de los procedimientos que se alimenta también de las OPTs o de los requerimientos de campo. Finalmente, un estándar de 5 S que todos estamos familiarizados, en su mayoría son familiarizados con esta metodología. Si lo ven, no difiere mucho del que también nos presentaban ayer. Y aquí vemos cómo ese índice de liderazgo visible, que es este IBDS que tenemos acá, cómo a través de la implementación, tanto en personal contratista, que es esta curva que vemos aquí ascendente, como esta línea ya madura y estable que va madurando en esta línea del personal directo, cómo la implementación de estas metodologías se va afianzando en cada uno de los grupos a los cuales está dirigido. Y también tenemos 12 reglas de oro que fueron derivadas de los diferentes riesgos de altos potenciales que fueron identificados y allí construimos o se construyeron esas 12 reglas de oro. Ahora, ¿da resultado? Da resultado. Al igual que la metodología anterior que vimos, también da sus resultados. ¿A qué nivel da los resultados? Ayer nos presentaban en la expresión que les comento, el doctor Belisario, el ingeniero Belisario, nos decía, hemos logrado pasar de tener 1 o 2 fatales todos los años a tener más de 3 años con 0 fatales. Y eso mismo se ha logrado o se puede lograr aplicando esta metodología o esta otra, se puede lograr. Ahora, ¿en dónde está el tema? ¿Dónde está el factor diferenciador de que se logre el éxito, que esto realmente alcance su resultado? Veámoslo aquí.
Aquí podemos empezar a abordarlo, identificar identificar cómo la organización hacia el interior se mueve, cómo piensa, cuál es el nivel de injerencia que como líderes del área SST tenemos en las diferentes áreas, porque es que no es solamente estructurar, como ya lo hablábamos, una metodología para ser implementada en campo, sino que realmente la organización hacia su interior, en sus diferentes áreas, secciones, divisiones, piensen de igual forma. Aquí lo traigo como un recordatorio de adquisiciones y compra del sistema de gestión de CST. Yo les pregunto, al interior de sus organizaciones existe este módulo, el módulo de adquisiciones y compras. Y ese módulo de adquisición de compras en muchos proyectos, en muchas empresas, está definido por unos porcentajes. Entonces, hay un requerimiento de un área que tiene una necesidad, perdón, se la eleva al área de compras y contratos. Compra y contrato sale a buscar los diferentes oferentes, basado en los requerimientos técnicos. Y estos, a su vez, cuando ya tienen esos oferentes, entran a calificarlos. Y la calificación, entonces, se define, dice, vea, de acuerdo al manual de adquisición, compras y contratos que tenemos, entonces, el precio determina el 50% de la asignación del contrato. Un 30% lo define el área técnica. O sea, el área que hizo el requerimiento revisa si cumple o no cumple esos requerimientos técnicos, si los está cubriendo, ahí ya llevamos el 80%. Y finalmente, un 20% para el área de SST. Yo les pregunto, si esto suma el 100% y el área de SST tiene un 20%, resulta que tenemos 3 proponentes para esta necesidad. Y de los 3 proponentes, los 3 obtienen un 18% del 20% alcanzable máximo. ¿Tiene alguna influencia real esa calificación desde el área de SST? Imagínate que tengamos la empresa 1 que alcanza el 10%, la empresa 2 alcanza el 15%, y la empresa 3 alcanza el 20%. Tenemos 10, 15 y 20. Pero del otro lado, económicamente y técnicamente, alcanzan un promedio de 60, 70, 50. ¿Será que ese 10, 15 y 20 tiene realmente una influencia en la determinación y en la asignación de ese contrato? No, no la tiene. La respuesta es no. Y no la tiene al punto de que nos conlleva a que normalmente terminamos asignándole ese contrato a una empresa que su nivel de cumplimiento de los estándares de seguridad es inferior, es mínimo. Y le trasladamos allá a la operación ese problema. Llega una empresa que económicamente o financieramente, técnicamente, medianamente cumple, pero en seguridad no cumple. Y entonces conllevamos a enfrentar el área operativa con el área de SST para sacar adelante un trabajo para el cual fue contratado ese contratista. Esto debería ser. Si realmente la premisa es que la seguridad es primero, que la seguridad es lo más importante, debe no nacer no solamente en el tema operativo o en el tema de campo, sino a todos los niveles y a cada uno de los niveles. ¿Y esto de qué depende mucho? Depende de la forma cómo se comunica, que ahora lo vamos a ver más adelante, cómo se comunica en la organización. ¿Qué logramos con tener un sistema de gestión fortalecido, con una metodología como la que acabamos de ver ahora? Y en campo estamos haciendo charlas de seguridad o conversatorios, estamos haciendo paradas de seguridad, estamos haciendo inspecciones, logramos reducir la accidentalidad en un 20%, en un 30%.
Si por el otro lado, si esto lo viéramos como una línea, un flujo de proceso, la entrada está deficiente, porque en la entrada seguimos contratando subcontratistas que están con un estándar, un performance bajo o muy bajo. Y esto repercute en la seguridad de la organización. Entonces me dirán, no, en mi organización no pasa, nosotros lo manejamos diferente. Eso es un éxito. Y allá es donde tenemos que seguir trabajando porque es que el sistema de gestión ya no se puede quedar solamente en estructurarlo para el campo o solamente formación y capacitación, instrucción y demás, y crear unas líneas muy fuertes en campo si desde la línea estratégica aún continuamos pensando de esta forma. Otra forma, otro ejemplo de lo que ello ocurre es precisamente cuando tenemos diseñado un sistema de gestión, hemos diseñado una iniciativa como, o un estándar como Lototo o bloqueo y etiquetado, que lo vamos a ver ahora en un video que les tengo preparado, muchos de ustedes ya lo conocen. Y aquí vamos a identificar cómo esa cultura organizacional impacta los resultados de campo. Entonces, permítanme, yo hago aquí un cambio de pantalla. Por favor, me confirman si lo pueden ver y el audio es bueno. Sí, se ve. Sí Adelante. se ve, exacto, sí se ve, pero parece que no se escucha el audio. ¿El audio se ve? ¿Escucha, perdón? No, escucharlo no, pero sí lo vemos. Audio. Realmente valió la pena. ¿Ahí escuchan el audio? Sí, pero un poquito, sí, sí se escucha, sí se No escucha. puedo felicitar a los trabajadores. Hoy es un gran día para esta empresa. Cumplimos con la meta de producción entonces. Te dije que lo haríamos. Aquí tienes la orden de compra de los bloqueos. Disculpa la demora. Lo compraremos esta misma semana. Gracias, don Gonzalo. Usted sabe que sin esta orden no podríamos seguir avanzando. Además que ahora sí cumpliremos los estándares necesarios. Todos estamos comprometidos con la reestructuración. Y la prevención es parte de eso, por supuesto. No queremos accidentes, menos ahora que hemos logrado los ajustes necesarios para el despegue. Voy a agradecerle a los trabajadores. Los bloqueos de máquinas son necesarios. Pero usted debiera saber que no puede manipular una máquina energizada sin advertir o señalizar antes. ¿Por qué no despachó antes esta orden? Es urgente contar con los bloqueos. Usted sabe que ya está. Lo siento. Acabo de comprender la urgencia de esto. Mi colega no me vio porque yo no tengo el implemento para advertirse, ni menos para bloquear la máquina con su tablero.
En el año 2013 ocurrieron un total de 15.430 accidentes en la industria manufacturera. 6.335 afectaron las manos, o sea, 41,1%. En el mismo periodo hubo 249 amputaciones, es decir, 4,7 amputaciones por semana. Las principales causas y factores contribuyentes en la ocurrencia de accidentes graves son no aplicar o utilizar sistemas de bloqueo de energías peligrosas, intervenir equipos cuando están energizados, falta y falla en los sistemas de protección o bloqueo, alterar y o violar los sistemas de bloqueo, errores en el bloqueo y señalización de equipos energizados por desconocimiento. Reposición de energía, antes que se retire el personal que interviene en los equipos. Trabajar y desarrollar actividades en cercanías de equipos o sistemas energizados y en movimiento. No tener procedimientos específicos de bloqueo y personal entrenado y capacitado. Ok, creo que pudimos escuchar y ver el video claramente, ¿cierto, Pablo? Ahora les Sí, pregunto, sí, sí, sí se vio. ok, Perfecto. ahora les pregunto para aquellos que nos escuchan en las diferentes plataformas, y de pronto Pablo ahí me ayuda si tiene alguna pregunta por alguna de otras plataformas. ¿Cómo consideran ustedes este tema? ¿Cómo lo ven? Basado en lo que hemos conversado hasta el momento, partiendo de lo que es una cultura, la cultura organizacional, lo empresarial, pasando por las diferentes metodologías o estrategias que podamos implementar, viendo o abordando el ejemplo que les colocaba sobre el área de compras y contratos, o este video en donde identificamos, donde estamos viendo cómo partiendo de esos planes de producción, a pesar de contar con unas metodologías, unas iniciativas como el bloqueo y etiquetado, que es fundamental en todas las organizaciones, y todos dirán, no, pero es que eso es fundamental, eso se debe hacer, eso se hace. No, en muchas organizaciones no se hace, o en muchas organizaciones esta iniciativa, esta metodología de bloqueo y etiquetado no se cumple. Es más, les pongo un ejemplo y lo traemos a colación en minería. La mayoría de nosotros trabajamos en el sector minero. Yo les pregunto, en el área de servicios, cuando se va a hacer el mantenimiento o intervención de las líneas de aire y agua o agua, ¿se acostumbra a hacer el procedimiento de bloqueo y etiquetado y candado? Los escucho. O los leo más bien. ¿En cuántas minas, en cuántos proyectos esa fase no se cumple, no se realiza? ¿Y cuántos eventos adversos o accidentes hemos derivado del no cumplimiento? Por aquí nos dice Remigio, faltó comunicación de los trabajadores con el supervisor, señalización y bloqueo de energía eléctrica. Correcto. Y eso mismo pasa en nuestro sector minero. Ese servicio, ese mantenimiento de la línea de esa tubería de 4 pulgadas, le vamos a hacer una intervención en X punto y lo que hacemos es decirnos a la válvula más cercana, la cerramos, desempalmamos y hacemos la intervención o iniciamos la intervención. Y no tenemos en cuenta que de esa misma línea se deriva para otro frente de trabajo, se quedan sin agua o se quedan sin aire allá, vienen a revisar qué pasa, se encuentran que alguien cerró la válvula pero no está señalizada, la abren y resulta que al abrirla inmediatamente impactan a los que estaban adelante haciendo el trabajo. Cosas como esas son no comunes, pero sí pasan dentro de nuestras organizaciones. Y viene la pregunta, ¿y qué pasa con el programa de bloqueo y etiquetado? Está establecido, está documentado. Inclusive hemos comprado los elementos, pero no se han implementado. O se implementaron y en algún momento del camino se dejaron de utilizar.
Entonces miren cómo esa línea, esa cultura organizacional nos impacta. Nos impacta fuertemente en el cumplimiento de esa última etapa. O sea, que desde la fase estratégica nos impacta. Ayer tenía la oportunidad de escuchar a alguien conversar acerca de los accidentes geomecánicos, que no es otra cosa que la caída de rocas. Y escuchaba un caso, ocurrió hace 2 años aproximadamente, y estaban en la labor en una cámara. Esa cámara estaba siendo sostenida mediante la metodología de cable bolting y se perfora el techo. Luego de perforar se instalan los cables, se inyectan y se tensionan de 7, 8, 12, 14 metros según el diseño. Pues resulta que habían comprado 2 máquinas para inyectar. Una de las máquinas estaba dañada. La otra máquina estaba en otro frente de trabajo. Y hicieron el requerimiento para comprar la nueva máquina o mandar a mantenimiento de esta. Lo que dispusieron era que con las 2 máquinas trabajaran los diferentes frentes mientras llegaba la nueva máquina, porque el avance no se podía detener. Pues resulta que acontece que trasladar esa decisión que estábamos tomando allá en la alta gerencia, de trabajar con una máquina para ambos frentes, no tuvo en cuenta que de un frente a otro había una distancia considerable, con una logística bastante engorrosa para poder trasladar la máquina uno al otro, aparte de que afectaba el ciclo productivo en ambas minas. Lo cierto es que se baja la decisión, se toma la decisión, se implementa en campo, y en campo lo que definen es que trasladar la máquina es muy engorroso y deciden trabajar en esa zona, deciden instalar perno y malla. Alguien tomó la decisión de instalar perno y malla. Y eso conllevó finalmente a que el techo colapsara, cayera sobre un jumbo y lo aplastara. Gracias a Dios no hubo accidentes fatales, pero sí un alto potencial, aparte de la afectación a la maquinaria. Esos son muestras, ejemplos de lo que acontece desde el concepto de la cultura, desde la cultura organizacional. He ahí precisamente que traigo a colación la frase de Peter Drucker, padre de la mercadotecnia, todo lo que es la parte de administración moderna. Dice, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Muchos de ustedes lo habrán escuchado. La cultura se come a la estrategia en el desayuno. Podemos tener la mejor estrategia, la mejor metodología, podemos traer a Visión Cero, las 5 S, X, Y, Z metodología. Si esa estrategia, esa metodología es diseñada con el fin de reducir accidentalidad, ya falló. Ya hemos fallado, ya empezamos mal. Porque el ejercicio parte, el concepto, el análisis que hoy les traigo a colación, debemos partir desde la cultura organizacional. La cultura se come la estrategia en el desayuno. ¿Por qué en el desayuno? Porque es una analogía al primer alimento del día. O sea, de entrada, desde el primer paso, la cultura se come la estrategia si esta estrategia no está basada en la cultura organizacional. Si esa cultura organizacional no tiene un nivel, si esa estrategia no tiene una permeabilidad dentro de la cultura organizacional desde lo estratégico, táctico y operativo. Y ahí precisamente ese ejercicio para que esas metodologías, como lo hablábamos al principio, en algunas organizaciones den tan buenos resultados y en otras terminan abandonando las metodologías. Conozco proyectos, empresas que en 3 años han implementado 3 y 4 metodologías diferentes y ninguna les ha servido. Primero, porque no las dejan madurar. Y segundo, porque realmente no hay una convicción de cultura organizacional. Creemos que solamente con implementar la metodología, cumplir en los estándares de SST, cumplir la normatividad legal, con eso es suficiente. O sea, convertimos nuestros procesos en algo banal.
que realmente no le suma a la organización. Aquí una muestra, un pequeño anagrama que nos sirve parcialmente para esta conversación, en donde vemos que la base de la cultura corporativa en SCT es la comunicación. Se requiere que haya comunicación a todos los niveles. O sea, que ese líder de SST, ese líder de seguridad y salud en el trabajo, tenga ese nivel jerárquico y de comunicación a todos los niveles. Porque tampoco funciona y está totalmente comprobado que el líder de SST, por ejemplo, en muchas organizaciones depende del gerente de recursos humanos o depende del gerente de gestión de riesgos o depende del área de mantenimiento, como en algunas ocasiones lo he visto. Si ese líder de SST, más allá del cargo que tiene, si ese líder de SST no tiene una comunicación transversal y jerárquicamente está a ese mismo nivel, no va a funcionar. Porque el gerente de mantenimiento va a identificar o va a ver al líder de seguridad si este depende de recursos humanos o si este depende de él mismo, que es un subordinado. O sea, no lo ve de igual, no lo ve de tú a tú. Y ahí es donde, precisamente, de acuerdo a cómo se comunique la organización, cómo esté su sistema de interacción, es que va a lograr tener esa injerencia, esa potestad sobre las demás áreas para, venga, señor o señora del área de compras y contratos, nos vamos a sentar, vamos a revisar el manual de contratistas y venga, identifiquemos cómo están esos porcentajes de participación para la asignación de contratos. Además de ello, cómo es que se hace ese proceso. Y venga, trabajemos con los gerentes de las diferentes áreas y construyamos y hagamos ese consenso, pero no podemos seguir trabajando en donde la participación del área de seguridad es del 10, del 15 o del 20%. No he visto hasta el momento en muy pocas organizaciones que nos hemos identificado esta oportunidad de mejora o esta diatriba, que tengan más allá del 20% asignado a los componentes de seguridad, porque tienen un concepto que el área de seguridad solamente son casco, guantes, botas y, bueno, unos elementos de protección básicos. No identificamos o no se ha identificado hasta ese momento la importancia que realmente reviste el área de seguridad desde el momento en que yo contrato o subcontrato. Comunicar eficientemente a todos los niveles. Miren cómo el tema de accidente geomecánico influye tanto al punto de que se hace la inspección, identificas que tienes unas zonas de falla, perdón, zonas de falla no, tienes unas grietas o unas zonas ya afectadas en el hastial o en la clave, y que esto da denota que de una u otra forma la zona se está asentando. Se hace el reporte, se entrega el reporte, pero no es atendido. No es atendido de forma eficiente porque el área de seguridad no tiene potestad, ni autonomía, ni autoridad para hacer el cierre de esa área, para hacer la intervención de esa área. Como durante un recorrido, el inspector o el líder de seguridad identifica que en una zona fue diseñado un sistema geomecánico de sostenimiento mediante perno y malla, y la zona no la cumple, o donde la instalación de los pernos no cumple el estándar definido. Son situaciones que dentro de la operación se vuelve una controversia entre la operación, el área de seguridad y el área técnica. Genera esa coyuntura, esa rivalidad que determina y termina imponiéndose el área operativa del área técnica. Y conlleva precisamente a que el índice de accidentalidad se dispare.
También hoy escuchaba o ayer escuchaba hablar sobre el modelo de formalización del pequeño minero, la pequeña minería. Eso es fundamental, ese apoyo y ese respaldo. Pero que eso no se confunda con la legalización, porque muchas empresas lo que hacen es que formalizan a esas pequeñas empresas que están dentro de su título minero o dentro de un área de injerencia, las formalizan. Pero la formalización significa apoyarlos con procedimientos, con instructivos, con insumos, con elementos que permitan conllevar realmente a que esa pequeña minería alcance unos buenos estándares y su desarrollo sea eficiente. Pero no, en algunas partes lo que se adopta es que le doy un contrato, lo formalizo, pero no lo apoyo y lo dejo que siga trabajando bajo su metodología no técnica y eso conlleva que se sigan repitiendo una serie de accidentes en los cuales muchos de ellos derivan en accidentes fatales. Pero como no son directamente mi organización o no están directamente dentro de mi sistema, no lo controlo. Y ahí es donde esto tiene que empezar a cambiar. Tiene que cambiar en el ejercicio de que esa cultura corporativa tiene que llegar a ese nivel, desde el nivel estratégico debe partir. Entonces, miren cómo allí hemos identificado 4 ejemplos. El tema de compras y contratos, el tema de la toma de decisiones a nivel estratégico, el tema de accidentes geomecánicos, que de una u otra forma, dentro de la investigación, cuando se ejecutaron, determinaron que eran fallas a nivel estratégico. Además de las que se hayan podido identificar a nivel táctico o operativo, aquellas fundamentales, esas causas raíz o esas causas básicas que conllevaron y se identificaron en la línea estratégica. Por ello es fundamental que esta estructura corporativa, esta estructura organizacional, tenga una capacidad de toma de decisiones tanto estratégica, táctica y operacional, en donde desde la base hasta la parte más alta o de la parte más alta de la pirámide, la base, realmente esa conciencia de cultura organizacional y esa forma de cómo se comunica haga énfasis y sea un factor o es un factor y se convierta en un factor determinante para que esas iniciativas, esas metodologías que estamos implementando, que en el momento se están implementando, realmente den sus resultados, den resultados positivos. Pero les digo, podemos tener un sistema de gestión implementado para la pequeña minería. Pero ¿qué hacemos si la pequeña minería, cuando la formalizamos, ellos no tienen los recursos para comprar ventiladores, hacer el diseño geomecánico, cumplir el diseño geomecánico, sino que siguen trabajando bajo metodologías no técnicas? Y eso conlleva a que ellos, por dar cumplimiento a una producción que se les establece, pues ellos van a avanzar y van a buscar cumplir ese estándar con los pocos o mínimos recursos que tienen. Y ello conlleva directamente a que la accidentalidad se dispare. Entonces, lo podríamos ver de diferentes niveles, lo podemos poner diferentes ejemplos y vamos a identificar cómo la cultura corporativa influye directamente en el éxito de esas metodologías o esas iniciativas o esos estándares de seguridad o esos sistemas de gestión de seguridad del trabajo que finalmente implementemos. Ese es lo que para hoy les había preparado, es el conversatorio que hoy les traigo y les voy a dar paso precisamente a la fase de comentarios, de preguntas, porque es fundamental enriquecer estos conversatorios con la participación de cada uno de ustedes, de esas experiencias vividas que han tenido y cómo podemos seguir construyendo y haciendo patria
aprovechando la fecha, de una patria segura para cada uno de nuestros mineros, para cada una de esas personas que entramos y hacemos parte de este mundo importantísimo como es la minería, y al igual que es una metodología que nos impacta de forma positiva a todos. Veo por allá a Daniel, a Moreno. Escuchamos, Daniel. Daniel, te escuchamos. Sí, buenos días, muchas gracias. Eh, bueno, la cultura de seguridad, la cultura SST, pues es un proceso, ¿no? Pero dentro de tu experiencia, de pronto, teniendo como base una empresa normal, teniendo en cuenta pues que la actividad minera son actividades de alto riesgo, eh, ¿cuál es el tiempo recomendable o el tiempo estimado como para ir subiendo a un escalón de una cultura de seguridad ya más tranquila, en que tanto la parte de la alta gerencia como la parte operativa, entre comillas, puedan como respirar tranquilos? O sea, ¿cuál sería ese tiempo recomendable? ¿Un año, 2 años, 3 años? Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Daniel. Mira, si nosotros tomamos la escala de madurez de la escultura, donde nos establece que podemos pasar de un nivel dependiente a un nivel interdependiente, y que eso puede ser un ejercicio de 5 años, de 0 a 5 podemos pasar del dependiente al interdependiente, toda vez el involucramiento que realmente se tenga de la organización y la continuidad que se le da al programa. Yo considero que a partir del primer año podemos empezar a ver ese cambio de cultura. Recordemos que todo es un tema de hábitos. Los hábitos tienen un proceso de interiorizarse. Entonces, hay diferentes factores que influyen en ello, pero un tiempo prudente para empezar a ver resultados de la implementación de esa metodología, partiendo de ese concepto de cultura organizacional, considero en mi concepto personal 1 año. A partir del año en adelante ya uno empieza a ver cómo esos diferentes KPIs, esos diferentes indicadores empiezan a ajustarse de forma positiva o empiezan a normalizarse, pero siempre y cuando hayamos hecho un trabajo en paralelo, a nivel estratégico, a nivel táctico y a nivel operativo. O sea, implementar una metodología requiere sí o sí llevarlo en esas 3 líneas: estratégico, táctico y operativo. Yo no puedo montar una metodología solamente para lo operativo o solamente para lo táctico. Lo estratégico tengo que llevarlo a la par. Pero considero que un buen ejercicio empieza a mostrar unos giros positivos a partir del año. ¿Qué más tenemos por aquí? Veamos a ver quién nos está escribiendo. Dice, ¿qué opina usted de Y formular? tenemos en el chat, sí, exacto, justo de Marco Antonio. Dice Marco Antonio Torres, ¿qué opina usted de formular normas de seguridad especiales para la pequeña minería, ya que supuestamente tiene parámetros medibles distintos a la gran minería? Sí, mira, ayer precisamente el doctor el ingeniero Belisario comentaba algo importante de esta asociación o agrupación que reúne de forma voluntaria a las empresas mineras pequeñas y que se adhieren a estos estándares de forma voluntaria. Y eso conlleva precisamente, y él explicaba cómo estas empresas han logrado reducir su accidentalidad. Cada una de ellas que han entrado dentro de ese modelo han logrado reducir su accidentalidad. Ahora, lógicamente, el formato de gran minería, mediana minería y pequeña minería tiene unos elementos
comunes entre sí, ventilación, sostenimiento, pero lógicamente cambian. No es lo mismo hacer una perforación con jumbo en una sección de 4x4, de 4x3, hacer una sección de 2x2 o inferior, en donde lo hacemos con jackle. Entonces, definitivamente los parámetros de medir son distintos en ambos, y así mismo debería ser, sin perder el rigor. Pero estoy de acuerdo con tu pregunta, con tu apreciación, Marco. Para mí debe ser así. Debe haber una forma, debe crearse un modelo para gran como para pequeña minería, porque no es sostenible para el pequeño minero, el mediano minero, enfrentarse a la gran minería.